Poncio Pilato, hombre romano, prefecto de las provincias de Judea, donde estaba Jerusalén, Samaria e Idumea, históricamente ha sido famoso por haberse lavado las manos cuando decidió el destino de Jesús. Sin embargo, hasta el siglo XX, su protagonismo en la historia había sido opacado por la sospecha de que ni siquiera había existido. Entre los historiadores más radicales tomaban la posibilidad de que era un personaje falso o ficticio inventado en los evangelios para sostener y legitimar la historia de Jesús. Tal idea surgía de que, a pesar de que Poncio Pilato aparece mencionado por los historiadores Flavio Josefo y Tácito, no existía otra referencia de fuentes, digamos, no cristianas o al menos no interesadas en su existencia, y tampoco alguna evidencia arqueológica. Hasta 1961, donde en la zona de Cesarea Marítima se encontró en el terreno de lo que había sido el Teatro de Cesarea una piedra o placa tallada en la que se lee Pilato, el prefecto de Judea. Y al día de hoy se le conoce también como la Piedra de Pilato, estableciendo con certeza que su existencia era un hecho histórico, sin lugar a discusión. Pilato históricamente había sido conocido entre los judíos por sus fiascos durante su periodo de poder. El primero es narrado en la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, y se lee lo siguiente. Cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador a Judea, llevó de noche, a escondidas, a Jerusalén las efigies de César, que se conocen por el nombre de estandartes. Este hecho produjo al día siguiente un gran tumulto entre los judíos. El tumulto que Flavio Josefo cuenta deriva de que la imposición de imágenes, en este caso efigies, implicaba idolatría para los judíos. Y si eran capaces de armar escándalo por las monedas romanas, ¿cuánto más por efigies impuestas por los romanos? La segunda ocasión, la razón se debió a que la construcción de un acueducto fue hecho con el dinero del templo. Flavio Josefo lo menciona así. Pilato construyó también un acueducto hasta Jerusalén a costa del dinero sagrado. Con este y otro problema sucedido en Samaria, donde hubo golpes y muerte de samaritanos, fue conducido a una suspensión y un viaje a Roma para aclarar lo sucedido. Así, la imagen de Pilato ante los judíos era la de un hombre, cuando menos, torpe, aunque por supuesto tenía el poder político para castigar a cualquiera de ellos. Yendo al contexto y acusación de Jesús, es importante mencionar que los eventos de su arresto y juicio suceden en la Pascua, la fiesta judía que recordaba la salida de Israel de su esclavitud en Egipto. Ese contexto es importante para mencionar que las autoridades romanas tenían que estar cerca del templo de Jerusalén, alertas para disuadir cualquier sentimiento de liberación judía que pudiera desembocar en caos o revuelta. Es decir, los judíos viviendo ocupados por el Imperio Romano podían en cualquier momento intentar liberarse de Roma en esas fechas sensibles para ellos, y el Imperio Romano estaría listo para castigar tales actos. Naturalmente existía tensión en las fechas. La nostalgia de la libertad era opacada por el poder militar del imperio, y sumando que Jesús, quien había declarado ser el Mesías ante las autoridades religiosas, ponía la situación aún más preocupante. Teniendo en su custodia a Jesús, las autoridades religiosas lo presentarán ante Pilato. En primer lugar, porque en la práctica ellos no podían imponer la pena de muerte, aún entre judíos. La condena de muerte quedaba reservada al Imperio Romano. Por el otro lado, y en un sentido más religioso, se ha especulado que en el caso de que Jesús fuera efectivamente el Mesías, si los romanos eran quienes condenaban a muerte a Jesús, según la lógica de los judíos, ellos resultarían inocentes. Aún así, queda un asunto pendiente y de bastante relevancia. Para las autoridades religiosas, Jesús, habiendo declarado su identidad como Mesías, era suficiente prueba para condenarlo, aunque acorde a la ley no lo era. Entonces, ¿cómo transportarían ese supuesto delito ante las autoridades romanas? A los romanos, por supuesto, no les importaba la religión judía, no era de su interés. Una declaración religiosa no era ni de cerca motivo suficiente para matar a alguien. Y ahí está el nudo de la situación. Para que el Imperio Romano autorizara matar a Jesús, las autoridades religiosas, después de un juicio corrompido, testigos falsos y un hombre inocente, tenían que ir al límite. No solo al retorcer la ley de Dios, en la que supuestamente eran expertos, tenían que convencer al prefecto Poncio Pilato de que Jesús merecía morir. Y siendo totalmente inocente, entonces los sacerdotes y fariseos necesitaban mentir.
Marcos 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El Evangelio de Marcos establece el interrogatorio de Pilato de manera breve. Juan amplía el evento así. Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? El pretorio era la residencia oficial del gobernador romano en una provincia, y también el lugar donde se realizaban juicios, interrogatorios y detenciones. Ahí fue a donde los judíos llevaron a Jesús. Sabiendo que él era inocente, buscaban matarlo, y a la vez su religiosidad les impedía entrar a la casa de un gentil. En otras palabras, querían que el gobernante romano hiciera su trabajo sucio, matar a Jesús, y en el camino ellos quedaran totalmente absueltos. Juan 18:30. Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos traían a Pilato la sentencia que ellos querían, pero no habían hecho el esfuerzo por explicársela. Por eso, él no se haría cargo de un tema que de antemano no le decían. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En este punto es que la acusación a Jesús cobra un sentido de interés hacia Roma. Las mentiras comienzan a fluir una tras otra. Jesús no pervertía a la nación. Tampoco prohibía dar tributo al César, pues sus palabras textuales habían sido: dad al César lo que es del César. Por último, transportaron la profecía de sus escrituras referentes al Mesías que había de venir con un puesto político que amenazaba al Imperio Romano. En otras palabras, para que Pilato tomara interés en su acusación, insinuaron que si Jesús continuaba con vida, ineludiblemente sería un peligro para él y para Roma. Básicamente, los judíos estaban defendiendo al imperio que los tenía conquistados. Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: Tú lo dices. Jesús había respondido que él era el Mesías, pero nunca había dicho o presumido que serlo significaba una posición política. Pilato, por su parte, parecía que caía en la trampa de los sacerdotes y comenzó a indagar. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato entiende que algo no cuadra con el hombre detenido que tiene enfrente. Con mucha seguridad nunca había atendido un caso así. Aunque era probable que haya atendido a alguno autoproclamado Mesías, estaba más bien acostumbrado a caudillos o personas que buscaban la libertad de Israel por medio de la fuerza, un revolucionario. Pero este hombre, que no buscaba conflicto y no se hacía de palabras o declaraciones en contra del imperio, era por supuesto inusual. Inusual la clase de hombre que le habían traído a juzgar e inusual los motivos de los sacerdotes. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos tiempos también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Una pregunta pocas veces aclarada surge de este intercambio. ¿Por qué Pilato envió a Herodes a Jesús? La respuesta es un tanto técnica, pero importante. El juicio de Jesús era un asunto religioso interno, pero los líderes judíos lo estaban convirtiendo en un problema político. Pilato sabía que cualquier decisión podía provocar disturbios,
porque estaban en época de Pascua. Roma castigaba a los gobernantes que permitían desórdenes o no controlaban sus provincias, y como Pilato tenía historial de disturbios en las suyas, el resultado fue enviar a Jesús a Herodes como una forma de quitarse de encima un caso peligroso. También porque Jesús era Galileo, y Herodes Antipas gobernaba Galilea. Al remitir el caso, Pilato decía algo como: «Esta no es mi jurisdicción, que decida su propio tetrarca». Era un movimiento legalmente defendible y políticamente conveniente. La última razón posible era a causa de su esposa, pero eso se desenvolverá más adelante. Herodes Antipas, a quien se presentará Jesús, era hijo de Herodes el Grande, aquel que había organizado la matanza de los niños, provocada por la visita de los magos que habían venido de Oriente buscando el nacimiento del rey de los judíos. Jesús será presentado ante Herodes Antipas, que mandó decapitar a Juan el que bautizaba. El Herodes Antipas que se había casado con la mujer de su hermano, que en su borrachera le había ofrecido cualquier cosa a su hijastra, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Quizá por cargo de conciencia en el pasado, y tras escuchar de Jesús, había pensado Herodes Antipas que era la reencarnación de Juan el Bautista, el profeta que sin merecerlo había mandado matar. Lucas 23:9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. John Ellicott en el siglo XIX escribió lo siguiente: difícilmente podemos evitar preguntarnos cuáles habrán sido las preguntas de Herodes. ¿El prisionero ante él realmente decía ser un rey? ¿Se proclamaba a sí mismo como el Cristo? ¿Era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos? Si no, ¿quiénes y qué eran sus padres terrenales? El silencio absoluto del acusado debió resultar extrañamente impresionante en aquel momento. Jesús ha sido escueto y limitado en sus respuestas. En este caso es casi evidente que Herodes no tomaba en serio la acusación de Jesús, o al menos no se metería. Por eso la narrativa del texto orilla a pensar que su actitud y preguntas las hacía en tono de burla. Eso explicaría por qué Jesús no respondió. A Herodes Antipas no le importaban las acusaciones de los sacerdotes y escribas. Quería ver a Jesús, comprobar si las historias que había escuchado de él eran verdaderas. Lo provocaba para ver si por enojo hacía algo sobrenatural. Si Herodes el Grande había mandado asesinar a niños de su propia provincia buscando matar a Jesús, Herodes Antipas, su hijo, después de haber asesinado a Juan el Bautista y teniendo en su poder la decisión u oportunidad de salvar la vida de Jesús, no lo hará. Viendo las cosas así, Herodes Antipas, por su inacción, cumplirá el deseo de su padre y participará en el asesinato de Jesús. Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Esta es la evidencia de que Herodes se burlaba de Jesús. Al negarse a hacer un truco para entretenerlo, entonces le respondió con golpes. Si la acusación de sus adversarios era que él se hacía a sí mismo un rey, entonces lo vistió para continuar la burla. El caso en su contra, los acusadores o su vida en peligro sencillamente no le importaban. Jesús fue golpeado en el patio de Anás. Ahora, Herodes Antipas, tomando como ofensa que no respondió a ninguna de sus preguntas, lo golpea de nuevo. Así que de regreso a Pilato, las acusaciones continúan. Lucas 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Constantemente Pilato evita condenar a Jesús. Por un lado, será claro que no observa algún delito evidente o digno de muerte. Todo parecía ser una disputa religiosa entre judíos que no querían arreglar entre ellos.
Si Herodes tampoco había hallado algo para condenarlo, cada vez más y más era claro que los sacerdotes tenían algo contra Jesús y querían que él, Pilato, hiciera su trabajo sucio. Por muy torpe que haya sido Pilato en el pasado, no dejaba de ser político, y el Evangelio de Marcos lo aclara. Marcos 15:6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Otro motivo por el cual Pilato rehuía condenar injustamente a Jesús, además de la envidia de los judíos, se expresa en el Evangelio de Mateo. Mateo 27:17. Reunidos pues ellos, les dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Un comentario de púlpito editado por Joseph Samuel Excel dice lo siguiente: podemos concluir razonablemente que este sueño fue de origen divino para transmitir una lección a Pilato por medio de su esposa, quien quizá era la única capaz de despertar los mejores sentimientos de su corazón. La mención de su sufrimiento muestra que ella tuvo experiencias terribles con relación al destino de Jesús, a quien llamó el justo. Así como al comienzo de su vida, también al final, tales comunicaciones fueron dirigidas a personas ajenas o extrañas a Jesús. Los temores supersticiosos de Pilato habían sido despertados por este sueño misterioso, pero no fueron capaces de dominar las influencias contrarias. La presión que recibe Pilato por todos lados es evidente: los judíos, Herodes y ahora su esposa. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. El acto de azotar a Jesús por instrucción de Pilato, aunque no lo pareciera, es muy probable que haya sido para ayudarlo. Desarrollando, Pilato ya había declarado a Jesús inocente, así que azotarlo enseguida era una tremenda injusticia. Pero tal vez pensó que al hacer esto, la muchedumbre quedaría satisfecha con los golpes y humillación. Aún así, por supuesto, no podría contar como un acto de benevolencia. Azotar a alguien en el contexto romano no era cualquier cosa. Históricamente, azotar a las personas tenía 3 objetivos. El primero, golpear al prisionero como una forma de castigo. El segundo, para lograr que el prisionero confesara. Finalmente, y en casos de crucifixión, se utilizaba para debilitar al prisionero y lograr que muriera más rápido en la cruz. Por supuesto, Jesús no tenía nada que confesar. El comentarista James Edwards escribió lo siguiente: en relación con la crucifixión, el propósito de los azotes era debilitar a la víctima cerca del punto de colapso y muerte. Conforme los soldados romanos repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con gran fuerza, las bolas de hierro causaban profundas contusiones, y las correas de cuero y los huesos de cordero cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Al continuar, las laceraciones desgarraban los músculos internos cercanos a los huesos y producían hilos de sangre con carne viva. El dolor y la pérdida de sangre generalmente provocaban shock. El grado de pérdida de sangre determinaba cuánto tiempo la víctima duraría en la cruz. El abuso físico impuesto por judíos y romanos, así como la falta de comida, agua y sueño, contribuyeron para su estado general de debilidad. Por lo tanto, aún antes de la crucifixión, la condición física de Jesús era seria y posiblemente crítica. Todo lo anterior se aglomera en unas pocas palabras escritas por el apóstol Juan. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato se encuentra en el límite de sus actos. Con la presión de Herodes, los sacerdotes judíos y su esposa, ahora le traerán de vuelta a Jesús, severamente agredido y que todavía está preparado para una exhibición pública más. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura.
Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato comprende que los judíos no le están diciendo toda la verdad. Jesús es un personaje sin duda extraño. Lo acusan de revoltoso, pero no actúa como uno. No se dedica a reclamar al imperio o gritar asuntos políticos. Simplemente está en silencio. Juan 19:9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Pilato está desesperado. No quiere hacer lo que los judíos desean, matar a Jesús, pero tampoco parece que Jesús oponga resistencia. Como remate, su esposa le confesó que ha tenido sueños espantosos acerca de él. Con todos los argumentos y el deseo humano de detener su sufrimiento, Jesús parece que responde tranquilamente, muy a pesar del dolor físico. Todavía más, parece que Jesús aún puede ver a través de la autoridad humana de Pilato, la traición de Judas y la actuación hipócrita de los judíos. También deja claro que aun si Pilato lo condenaba a muerte, los judíos que lo entregaron y que en su mente creían que saldrían inocentes, llevarán mayor pecado. Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». El colmo de los colmos sucede. No solo los sacerdotes habían acusado a Jesús en aras de defender al imperio que los tenía conquistados, ahora extorsionaban a Pilato. Si él no condenaba a muerte a Jesús, de antemano se entendía que ellos, los judíos, acusarían a Pilato ante Roma. La presión política a Pilato llega al extremo. Sus errores del pasado, las imágenes del César o el acueducto construido con las ofrendas del templo, ahora de nuevo le caen encima. Lo último que necesitaba Pilato era que lo acusaran otra vez y tuviera que ir a Roma a aclarar la revuelta de los judíos en su semana de fiestas, donde su presencia era indispensable. La amenaza de los judíos fue vil. Ahora ellos, los sacerdotes judíos, defendían y actuaban con el mayor interés hacia Roma. Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Pilato no alargará el asunto más. Sentarse en el tribunal significaba un punto de no retorno. La decisión final debía tomarse. Era el lugar donde se pronunciaban los veredictos imperiales, no simples decisiones administrativas. Si la situación se prolongaba, iba, sin duda, a terminar en una revuelta. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Su oposición política, la presión judía y la de Herodes pudieron más contra Pilato que su noción de certeza y verdad, de la inocencia de Jesús y del mensaje de su esposa para que no lo condenara. El alboroto popular provocado por los sacerdotes judíos llevó al límite a Pilato, y contrario a la evidencia o falta de ella, tomó la peor decisión. Aquí termina el juicio de Jesús, dividido en la condena totalmente fraudulenta de los judíos.
el desinterés burlón de Herodes Antipas y el intento infructuoso de Pilato por liberarlo. El asunto político pudo más que la verdad. La inocencia de Jesús era indudable y a la vez insuficiente para salvar su vida.